Okay, so the most important thing for your readers to understand would be that the pesos to pay taxes come from the government. Lo más importante que los lectores tendrían que comprender es que los pesos para pagar los impuestos provienen del Estado. If you have a 100 peso note, it comes from the government. Entonces, si se tiene un billete de 100 pesos, ese billete proviene del Estado. If it doesn't come from the government, that's called counterfeit, and that's illegal. Si no proviene del Estado, es un billete falso y es ilegal. Okay. So, all of the mainstream economists before MMT Todos los economistas de la corriente principal anterior a la teoría monetaria moderna and all the members of parliament, y todos los miembros del Parlamento, they believed they have to get the pesos first to be able to spend them. creen que primero tienen que conseguir los pesos y una vez que los consigan pueden gastar. So they have to get pesos by taxing to be able to spend them. Por eso dicen que primero tienen que recaudar impuestos para luego poder gastar. What they don't tax, they have to borrow. Otherwise, they can't spend. Y que lo que gasten y no hayan recaudado en impuestos lo tienen que pedir prestado mediante deuda porque si no, no pueden gastar. Their thinking is that the pesos come somehow from the outside for the government to get them and then be able to spend them. De alguna manera piensan que los pesos provienen de fuera del Estado y que de alguna manera tienen que conseguir esos pesos para luego poder gastarlos. And what I pointed out 30 plus years ago is they've got it backwards. Desde hace más de 30 años vengo diciendo que esos economistas lo entienden todo al revés. The government puts a tax liability on the population. Lo primero que hace el Estado es poner un impuesto sobre la población. For example, you have to pay a tax on your house. Por ejemplo, hacer que las personas tengan que pagar un impuesto por sus casas. Okay. But the money to pay the tax comes from the government. Pero el dinero para pagar ese impuesto proviene del Estado. Okay. So, because there's a tax on people's homes, Como hay un impuesto sobre las casas de las personas or any other tax, o cualquier otro impuesto, then people in general have to work and they want pesos because that's what they need to pay the tax. las personas en general trabajan para conseguir esos pesos que luego les permiten pagar el impuesto. And if not you want to buy something from someone else who needs to pay the tax. Y si no es tu caso y no tienes que trabajar, seguro que tienes que comprarle algo a alguien que sí, que tiene que trabajar para pagar esos impuestos. The government can now buy things with its otherwise worthless pesos. Entonces, a partir de ese momento, el Estado puede comprar y abastecerse con sus pesos que hasta ese momento no valían nada. The peso is the tax credit that's needed to pay the tax on your house. El peso es un crédito tributario que sirve para pagar el impuesto sobre la casa, por ejemplo. So the government can now hire you because you want to work for pesos. Entonces, a partir de ese momento, las personas quieren trabajar por pesos y eso significa que el Estado las puede contratar para que trabajen para el Estado. It pays you with pesos that it creates, El Estado paga esos salarios con pesos que el Estado crea, either paper money or a credit to your bank account. bien mediante dinero metálico, billetes, o bien mediante transferencias bancarias. Okay. And then only after that can you pay the tax. Y solo después de ese momento es cuando los impuestos se pueden pagar. Okay. So the actual sequence is the government has to spend first before taxes can be paid. De manera que la secuencia correcta es que el Estado tiene que gastar primero antes de poder recaudar impuestos. The government has to spend pesos first before anyone can buy bonds, government bonds from the El government. Estado tiene que primero gastar pesos y luego solamente después es cuando se pueden comprar títulos de deuda del Estado con esos pesos. So it's not that the government needs pesos No es que el gobierno necesite pesos from the economy to be able to spend. provenientes de la economía para poder gastar. The way it actually works La manera en la que realmente esto ocurre
the economy needs the government spending to be able to pay its Es tax. que es la economía la que necesita que el Estado gaste para luego poder pagar impuestos. Okay. So once you understand that, everything changes. Una vez que se comprende esto, todo cambia. Now the members of parliament have, if they understand it, would have a different, policy options available. Si los miembros del Parlamento entendieran esto, comprenderían toda la gama de políticas que tienen a su disposición. When they know they spend first, they're not worried about running out of pesos. Si comprendieran que primero hay que gastar, no se preocuparían de quedarse sin pesos, no se podrían quedar, porque no se pueden quedar sin pesos. When they know they spend first and then borrow the same pesos afterwards, they're not worried about whether or not they can borrow. Cuando se dan cuenta de que primero gastan y luego toman prestado, no se dejarían de preocupar sobre la cantidad de dinero que toman prestado. They're not worried about what the market might do when they try to borrow because it's backwards. Les estaría igual lo que el mercado haga cuando ellos intenten tomar prestado, porque es irrelevante. The idea of solvency and creditworthiness for the government means nothing. La idea de la posible insolvencia del Estado no tiene sentido. El Estado no puede convertirse en insolvente. Of course, and history has proven this out. All the data confirms exactly what I've said. Todos los datos históricos confirman esto que estoy diciendo. And all the operations people in the central bank have always known this. Todas las personas dedicadas a las operaciones monetarias en el Banco Central saben perfectamente desde siempre que esto es verdad. I've been talking to them for 30 years, Llevo 30 años hablando con ellos and we don't even have to talk about that. They know it. That's what their job is, to make sure they spend first so that the economy can pay its tax. y ni siquiera es un tema que haya que tratar con ellos porque lo saben perfectamente. Saben que primero tienen que gastar para que luego se puedan recaudar impuestos. Okay. But the political appointees who run the central bank, El problema es que las personas designadas políticamente para gestionar el Banco Central they have zero understanding. They don't no comprenden nada, cero. So they worry about where they're going to borrow the money. De manera que empiezan a preocuparse de dónde van a tomar el dinero prestado. And the people who work for them listen to this and they go, Y las personas que trabajan para ellos saben perfectamente que se equivocan. so I call that the sequence. Es a lo que él llama la secuencia. The economists, members of parliament, have all, and most of them still do, have the sequence backwards. Tanto los economistas de la corriente dominante como los políticos entienden la secuencia al revés. Okay, they also don't understand Tampoco comprenden where prices come from. la procedencia del nivel de precios. They say they don't understand. O dicen que no lo comprenden. They say today's prices came from yesterday's prices. Dicen que los precios de hoy provienen de los precios de ayer, It's historical. que es histórico. And they will tell you how the price might change, Y te dicen la manera en la que los precios pueden cambiar, but they don't know how the price got there to begin with. pero no saben cómo los precios llegaron a ser lo que son. You ask them, well, how did yesterday's price get there? Entonces les preguntas, ¿y cómo es que los precios de ayer eran estos? And they say, well, that came from the price the day before. Y te contestan que los precios de ayer vienen de los precios de antes de ayer. Where did that come from? The day before. ¿Y los precios de antes de ayer de dónde provienen? That's called an infinite regression. It tells you nothing. Es una regresión al infinito que no nos dice nada. Okay, they agree. Y sí, en realidad ellos están de acuerdo. And so they just start with yesterday's and they agree they don't know where the prices come from. Entonces empiezan con el nivel de precios de ayer y reconocen que no saben de dónde proviene ese nivel de precios.